Una anciana vagabunda ingresó a la mansión de un millonario para pedir comida, pero cuando el millonario la reconoció, no pudo contener las lágrimas. Doña Martita, una humilde trapeadora de pisos en su juventud, se encontraba ahora en la vejez, sin más opción que vivir en la indigencia. Su pensión por jubilación no era suficiente ni siquiera para alimentarse. Martita compartía su vida con su esposo Rolando, también anciano y enfermo. Carecían de medicinas y alimentos, y la pérdida inevitable de la vida de Rolando se cernía sobre ellos. Cuando finalmente cruzó el umbral de la puerta de la mansión, la opresión en el pecho de Martita era tan intensa que su respiración se convirtió en suspiros entrecortados. Sus piernas cansadas parecían perder la poca fuerza que les quedaba, y se desplomó en un viejo sofá, abrumada por la larga travesía. Martita, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio, expresó su frustración al quitarse los mugrosos zapatos y arrojarlos con enfado. Las duras palabras que pronunció revelaban el dolor que sentía en sus pies, maltratados por caminar por cada rincón del pueblo, tocando puerta tras puerta en busca de ayuda. Sin embargo, solo recibía rechazo y miradas frías e indiferentes ante su triste situación. El día a día de Martita era una lucha constante para llevar algo de comida a su hogar y conseguir medicinas para su esposo. A pesar de buscar ayuda en todos los rincones posibles, las respuestas eran siempre las mismas: no hay recursos disponibles o no cumplen con los requisitos necesarios. Esta situación la sumía en la tristeza y la desesperanza, enfrentándose a una realidad implacable. Pensamientos inundaron la mente de Martita cuando una débil voz pronunció su nombre: Martita, Martita, ¿eres tú? Su corazón se llenó de angustia al escuchar a su esposo. Asomándose a la habitación, la desgarradora imagen de Rolando se presentó ante ella. Cada vez que lo veía, parecía más consumido por la enfermedad y el agotamiento. El brillo en sus ojos se había desvanecido, reemplazado por una sombra de desesperanza. Su rostro, antes lleno de vitalidad, ahora estaba marcado por la consternación y la debilidad. Una tristeza profunda se apoderó del alma de Martita al darse cuenta de que el tiempo jugaba en su contra y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La anciana se sentía impotente ante la inminente pérdida de su amado esposo, condenado a perder la batalla contra la enfermedad. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Se acercó a la cama y le dio un tierno beso en la frente antes de disponerse a atenderlo. Por un breve instante, Martita se quedó absorta contemplando a Rolando, quien yacía en un sueño profundo. Una sombra de tristeza se dibujó en su rostro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. La habitación parecía estar cargada de melancolía, como si el aire mismo supiera que algo no iba bien. En silencio, Martita aferró la mano de Rolando, como si pudiera transferirle algo de fuerza y alivio, pero al observar su semblante sereno, sabía en lo más profundo de su ser que solo un milagro podría devolverle aquel brillo en los ojos que tanto extrañaba. Un suspiro escapó de sus labios, evocando recuerdos de su juventud. Con la mente llena de nostalgia, Martita recordó tiempos más felices, cuando la vida era menos cruel y los dos compartían risas y sueños. Mientras cuidaba a Rolando, deseó poder volver atrás en el tiempo, anhelando un milagro que devolviera la salud y la alegría a su amado esposo. Aquellas épocas llenas de vigor y energía parecían haber quedado atrás. Ahora, él estaba allí, frágil y sin fuerzas, como si la vida misma le hubiera drenado toda su energía. Pronto, el hambre la atacó como un monstruo implacable, devorando su cuerpo y su espíritu. Se llevó las embellecidas manos al estómago. Esto no puede seguir así,
tengo que hacer algo, exclamó desesperadamente. Su voz temblorosa y llena de angustia resonó en el vacío desolador de la habitación. Doña Martita recordó con nostalgia los años en los que había trabajado en aquella majestuosa mansión del centro de la ciudad. Un destello de esperanza revivió en su mirada, como si una pequeña llama se encendiera en medio de la oscuridad. Llena de valor, decidió que al día siguiente visitaría aquella mansión que tantos recuerdos albergaba. Estaba convencida de que los dueños la reconocerían y tenía la esperanza de encontrar un poco de ayuda. Se llenó de emoción y determinación. Mañana iré a esa mansión. Cuando doña Martita finalmente llegó a la espléndida mansión, con sus manos temblorosas tocó la puerta y esperó ansiosa a que le abrieran. Grande fue su sorpresa al ser recibida por un hombre joven y apuesto en lugar de los señores que habían sido sus patrones. Aturdida y sin palabras, tartamudeó al preguntar por el antiguo dueño de la casa. Al mirar a aquel joven, algo en él resultó familiar y un mar de preguntas inundó su mente agotada. ¿Qué habría sucedido con aquellos a quienes recordaba como los dueños de la casa? «Busca usted a mis padres», le dijo el joven, y la confusión se apoderó de Martita mientras intentaba entender la situación. El hombre estaba sorprendido al ver a esa anciana andrajosa preguntar por sus padres. Se preguntaba quién era ella y qué relación tenía con sus padres. Sus padres, pensó para sí mismo. Entonces él era Arthur. Los ojos de la anciana, llenos de nostalgia, se clavaron en los del joven. De repente, un destello de emoción iluminó su rostro. Finalmente, lo había reconocido. Al saber que la anciana había sido empleada de sus padres, él le reveló con cierta tristeza en sus ojos que sus amados padres habían emprendido un viaje sin retorno. Dejando este mundo atrás, con gesto compasivo, la anciana bajó la mirada y expresó su sincero pesar: «Lo lamento mucho». Acto seguido, le contó la razón por la cual se encontraba de pie en la puerta de su casa. La anciana quedó atónita y su frágil corazón dio un vuelco ante la brutal respuesta del joven. Él le gritó que ya estaba muy vieja y que no deseaba tener a un simple costal de huesos trabajando para él. Con un tono fuerte en su voz y una mirada arrogante, le exigió a Martita que se retirara de inmediato. ¿Cómo se atreve a pedirme que le dé trabajo? ¿Acaso piensa que puedo contratarla, anciana descarada? Los ojos cansados de Martita poco a poco se llenaron de lágrimas. Sus arrugados dedos temblaron e involuntariamente se aferró a su bastón, como si fuera su única defensa frente a las palabras contundentes que le habían sido arrolladas sin piedad. A pesar de que las duras palabras de hombre fueron como una estocada en su corazón, la anciana lo miraba con ternura. No podía evitar sentirse feliz de verlo. «Arthur, recuerdo el día en que te vi por primera vez. Eras apenas un chiquillo de unos pocos meses. Me alegra tanto verte convertido en todo un hombre», dijo con nostalgia. Arthur se mostraba confundido ante las inesperadas palabras cariñosas de la anciana. Él la conocía. Sabía su nombre, y aunque ella parecía feliz de reencontrarse con él, sabía que estaba intentando conmoverlo para conseguir empleo. Martita miraba al joven millonario con infinita ternura mientras continuaba hablando con voz suave: «Solía cuidarte cuando eras solo un pequeño recién nacido. Me encargaba de ti y te brindaba cariño como si fueras mi propio hijo», dijo la anciana. El hombre se conmovió al escuchar estas palabras. Su mente revivió momentos de su infancia junto a ella, y guardó silencio por unos segundos. Sí, ahora la recordaba. Esta anciana había sido su nana. El tiempo parecía detenerse mientras el joven viajaba por los recuerdos de su infancia. Recordó la forma en que ella lo cuidaba y lo protegía,
el amor y los cuidados que siempre le brindaba. Una nostálgica sonrisa afloró en sus labios. Además, recordó cómo esta nana le había salvado la vida en una ocasión cuando se atragantó con un juguete. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar ese instante de puro terror. El chiquillo luchaba desesperadamente por respirar, sus ojos llenos de pánico, y su rostro perdiendo el color. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, la nana Martita intervino con valentía sobrehumana. Con manos temblorosas, logró sacar el objeto de su boca, salvándolo de un destino asfixiante. Entonces, pudo volver a respirar, inundando su pequeño cuerpo con gran alivio. Sin embargo, el semblante de Arthur se tornó frío y molesto al recordar otro aspecto de su pasado. Recordó que un día su querida nana desapareció sin razón aparente, dejándolo resentido. A pesar de los buenos recuerdos, la herida de su partida aún persistía en el corazón del joven millonario. Aún enojado con ella, los recuerdos seguían aflorando y de repente llegó el más amargo de todos. En ese momento, el joven se encontraba frente a una mujer anciana que él recordaba de su juventud y que ahora le pedía compasión. «Tú eres esa nana ladrona de la que me habló mi padre», le dijo el joven a la anciana con una furia descomunal. Sin darle tiempo a la anciana de responder, continuó diciendo: «Mi papá me advirtió que si algún día regresabas por aquí, que llamara a las autoridades competentes porque eras una ladrona que se llevó algunas joyas, y eres muy peligrosa». La anciana quedó impactada ante la furia arrolladora de aquel hombre que alguna vez fue un chiquillo dulce y amoroso. Sus ojos se abrieron de par en par, revelando una profunda incredulidad. Su corazón palpitaba con la fuerza de un caballo desbocado mientras intentaba comprender cómo el pequeño Arthur pudo transformarse en un ser tan frío y despiadado. El pasado se mezclaba con el presente, tejiendo una aguda nostalgia en el corazón de la anciana. Sin embargo, no refutó las acusaciones de Arthur. Con voz temblorosa, pronunció unas pocas palabras cargadas de una resignada tristeza. «Me alegro mucho verte de nuevo», sin decir más, dio media vuelta y se marchó. Los días seguían su incesante marcha, y la salud de Rolando, el esposo de Martita, parecía empeorar con cada latido de su corazón. El tiempo se había convertido en un enemigo implacable, y las horas pesaban como plomo sobre el cansado cuerpo de la mujer. Cada día era una lucha constante por conseguir las medicinas y alimentos necesarios para mantenerlo vivo. A pesar de sus esfuerzos, la situación de Martita con su amado compañero se volvía cada vez más desesperada a medida que pasaban las semanas. Las medicinas se agotaban y la comida escaseaba rápidamente. Cada intento de Martita por encontrar ayuda se encontraba con obstáculos insuperables y barreras insalvables. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida, con la incertidumbre y el miedo temblando en su interior. Sus manos se aferraban a las pocas esperanzas que le quedaban. Y cada instante se convertía en una batalla, una lucha por sobrevivir a costa de todo, incluso de su propia cordura. La anciana veía cómo su alma se consumía por la desesperación, y sus pensamientos la guiaban de regreso a la opulenta mansión de Arthur. Ya no tenía a quién recurrir, y sus piernas flaqueaban bajo el peso de la angustia que cargaba sobre sus hombros. Martita miraba con indecisión la majestuosa puerta de madera que daba entrada a la mansión de Arthur. Avanzaba un paso y retrocedía dos, cuestionándose enojada qué estaba haciendo. Su esposo necesitaba medicina y alimentos. Finalmente, con temblorosa determinación, los nudillos de Martita tocaron la puerta. Aferrándose a un rayo de esperanza que brillaba en sus ojos cansados. Las lágrimas amenazaban con desbordarse mientras su corazón latía desbocado, anhelando fervientemente encontrar compasión y solidaridad al otro lado de esa puerta. Sin embargo,
la escena no fue diferente esta vez. Al ver a la anciana en la entrada de su casa, la ira invadió el rostro del millonario. Le vociferaba furioso: «Anciana, otra vez estás aquí. Ya te advertí que no volvieras o llamaría a las autoridades». Pero tal vez, en ese momento, Arthur pensó que sería mejor dejar que los perros hicieran su trabajo. Con una sonrisa maligna en su rostro, Arthur se dispuso a llamar a sus empleados y dar la orden de soltar a los perros. Estas criaturas estaban altamente adiestradas, eran famosas por su ferocidad, capaces de paralizar a cualquiera con solo verlas. Un sentimiento de terror se apoderó de la anciana, pero la imagen de su esposo enfermo vino a su mente. No podía permitirse ser vencida por el miedo. Con lágrimas en los ojos y una fuerza sobrehumana, se mantuvo firme frente al despiadado millonario. La inquebrantable actitud de la anciana dejó sin palabras a Arthur por unos segundos. ¿Cómo era posible que no retrocediera ante la amenaza de sus feroces animales? Cualquier persona en su sano juicio habría huido despavorida. La anciana, envuelta en un halo enigmático de audacia y determinación, captó la atención del hombre de manera irremediable. Su gesto desafiante despertó una curiosidad imposible de ignorar. ¿Qué secretos ocultaba tras esa aparente serenidad? ¿Cuál era el poderoso motor que la impulsaba a resistir contra viento y marea? Muy a su pesar, en su interior, Arthur sentía una pizca de admiración hacia la anciana. Martita aprovechó que el hombre había bajado la guardia por unos instantes y le contó que su esposo estaba muy enfermo y que ya no tenía a nadie a quien acudir. Solo le pedía que le regalara algo de comer, o su esposo perdería la vida. Por un instante, Arthur pareció conmoverse por la situación de Martita. Sin embargo, al recordar las duras advertencias de su padre, decidió mantenerse firme en su posición, desechando cualquier muestra de compasión. Aquella mujer, según Arthur, era una ladrona que no merecía ni el menor atisbo de compasión. Mientras la anciana lo observaba con ojos llenos de angustia, Arthur cruzó los brazos, endureció su expresión y pronunció con voz firme: «No conseguirás mi compasión, ladrona. Y por tu propio bien, vete, y no vuelvas a aparecer por acá». Diciendo esto, el millonario se disponía a soltar a los perros. La anciana, sintiéndose más frágil que nunca, dejó escapar un suspiro de resignación. «No se preocupe, no será necesario. Ya me retiro», dijo mientras daba media vuelta para marcharse. El millonario la observaba. Martita llevaba el cabello recogido, y esa vez se había peinado. Este pensamiento le provocó cierta curiosidad. De repente, Arthur descubrió algo en la anciana que capturó toda su atención. «Espere», dijo, acercándose lentamente para examinar detenidamente su nuca. «¿Qué es eso?». Confundida y llena de temor, la anciana se volvió hacia él con mirada desconfiada y una pizca de temor evidente en su arrugado rostro. No podía comprender a qué se refería aquel joven. «¿A qué se refiere?», preguntó Martita mientras el desconcierto crecía en su interior, envolviéndola como una siniestra sombra. Arthur intentó explicar su extraña actitud, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La atmósfera se volvió opresiva, cargada de una energía indescriptible, generando un ambiente inquietante y perturbador. La anciana retrocedió varios pasos, su corazón latiendo desbocado, presintiendo que algo terrible estaba a punto de acontecer. Una aterradora sombra, duda y temor se apoderaron por completo de su mente, envolviendo todo su ser. Había observado que ella tenía un lunar en la nuca, idéntico al suyo. Temblando ligeramente, con un gesto lento y temeroso, se dio la vuelta para mostrarle su lunar a la anciana. Su corazón latía desbocado en el pecho.
Inmediatamente, Martita se puso pálida, sintiéndose incapaz de articular palabra. La situación era tan incómoda y tensa que parecía que un silencio prolongado y angustioso se había instalado en el lugar. Arthur observó detenidamente a la anciana y no pudo evitar percibir el inquietante nerviosismo que emanaba de ella. Los sutiles temblores de sus manos y el constante juego de miradas hacia los costados lo llevaron a intuir que la mujer le estaba ocultando algo importante, algo dramático. Una sombra de preocupación se dibujó en el rostro de Arthur, mientras su mente se llenaba de inquietantes interrogantes. ¿Qué secretos guardaba la anciana en su oscuro interior? ¿Qué era aquello que al parecer no estaba dispuesta a desvelar? La tensión en el ambiente aumentaba con cada segundo que pasaba, alimentando el misterio y atrapando a Arthur en un insoportable torbellino de intriga. «Ahora mismo me vas a decir qué es lo que me estás ocultando», le dijo a Martita, tomándola por los brazos y sacudiéndola, envuelto en una asfixiante presión. Se sentía acorralada por los oscuros recuerdos que habían acechado su mente durante años. Chesang Tingbit, enfrentándose a una batalla agotadora contra sus propios fantasmas, un fuego insaciable ardió en Martita, empujándola a liberar de una vez por todas los secretos ocultos que la habían atormentado. Con voz temblorosa y lágrimas brotando de sus ojos, pero llena de valentía, Martita finalmente tuvo el coraje de confesarle a Arthur que ella era su verdadera madre y que Rolando era su padre. Arthur quedó paralizado ante la impactante revelación de la anciana. Un torbellino de emociones recorrió su cuerpo, arrebatándole la respiración. El aire se volvió denso, y todo el peso del mundo parecía recaer sobre él, atrapándolo en un remolino de secretos oscuros y traiciones desgarradoras. Miró a los ojos de la anciana buscando respuestas, pero solo encontró el reflejo de su propio desconcierto. ¿Cómo era posible que ella fuera su madre? Y Rolando, aquel hombre que estaba a punto de perder la vida, era su padre. Arthur no podía asimilarlo, su mente se negaba a aceptar la cruda verdad que revolvía su mundo por completo. Una madre que nunca había estado a su lado, que había dejado que creciera sin ella, y un padre que siempre había mantenido su existencia en la oscuridad. El peso de esa revelación desgarraba su corazón, y Arthur sintió cómo la traición se enroscaba alrededor de su alma. ¿Cómo podía alguien vivir una mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo su madre ocultarle su verdadera identidad, privándolo de la conexión más primordial que existe entre un hijo y una madre? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Arthur, incapaz de contener el torrente de emociones que lo embargaba. Incapaz de contener el drama que lo invadía, la confusión se mezclaba con una furia desmesurada dentro de él, y el ruido ensordecedor de su corazón roto le impedía escuchar las palabras de consuelo de la anciana en medio de aquel caos emocional. Arthur comenzó a comprender que su vida había sido construida sobre una base de mentiras. Todas sus certezas, su identidad y su historia se desmoronaban como un castillo de naipes. Preguntas sin respuesta se abrían paso en su mente, y una avalancha de recuerdos distorsionados comenzó a acechar. Resulta que los dueños de la casa, haciendo uso de todo su poderío y aprovechándose de la fragilidad e ignorancia de sus empleados, decidieron arrebatarle a su hijo. Se las ingeniaron para adoptar a Arthur, obligando a sus padres biológicos a firmar un documento, sin importarles que ellos nunca estuvieran de acuerdo. Los desamparados empleados, Martita y Rolando, siempre habían sido leales y dedicados a su trabajo, pero no estaban dispuestos a ser cómplices de esta farsa y mucho menos a perder a su hijo. Sin embargo, eran conscientes de la vida privilegiada que le esperaba a Arthur si permanecían en silencio. Fue una decisión difícil, una elección que los desgarraba por dentro. Sin embargo, en medio de la tristeza y la resignación,
acordaron mantenerse en silencio, ocultando sus penurias para darle una vida plena a su pequeño. ¿Qué más podían hacer? Su hijo merecía cada maravilla que el mundo podía ofrecerle. Decidieron que era preferible sostener este falso escenario, permitiendo que creciera rodeado de todos los lujos y comodidades que anhelaban sus pequeños ojos ingenuos. Sus padres se esforzaron por su bienestar. Sin embargo, un oscuro día de invierno, el destino descargó su furia implacable sobre los infortunados empleados que habían sido despedidos sin contemplación. A pesar del acuerdo previo con el dueño, ignoró sus promesas. Arrollándolos a la calle, el patrón les había asegurado que podrían permanecer cerca de su hijo, siempre y cuando mantuvieran el silencio. Pero ahora, sus corazones se quedaron sin esperanza, y los sueños de seguir al lado de su pequeño se hicieron pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Sus vidas se vieron destrozadas, y Martita y Rolando fueron expulsados abruptamente de la mansión que alguna vez llamaron hogar. Sin su amado hijo, la tragedia se abatió sobre sus vidas con una fuerza avasalladora, inundando sus espíritus con una amargura de la que nunca lograrían sobreponerse. El supuesto padre de Arthur los engañó, acusando a la mujer que había sido la niñera de Arthur y a su esposo de ser astutos ladrones. Les contó que al ser descubiertos, se habían escabullido de la mansión, dejando tras de sí un oscuro rastro de fechorías. Cuando los ricos dueños de la imponente mansión perdieron trágicamente la vida, Arthur, como su único hijo legítimo, heredó toda su fortuna, convirtiéndose en un millonario instantáneo. En ese momento, pasado y presente se entrelazaron, desatando una avalancha de emociones en la vida de Arthur. Por un lado, una alegría abrumadora los invadió al descubrir el propósito de su existencia y el vínculo tan único que los unía. Sin embargo, por otro lado, la tristeza los embargó en momentos, y las vivencias perdidas de Arthur se aceleraron desbocadas en su mente al encontrarse con la mujer que, con ojos llenos de emoción, afirmaba ser su madre biológica. Un torbellino de emociones se apoderó de su ser, dejándolo sin habla y con lágrimas asomándose a sus ojos cansados. Ahora, frente a él, estaba su verdadera madre, cuyos ojos reflejaban el arrepentimiento, la angustia y el amor que había guardado durante todos esos años perdidos. Arthur sintió su alma estremecerse y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Sin decir palabra alguna, se acercó a la mujer y la abrazó con fuerza. El tiempo se detuvo mientras lágrimas compartidas se entrelazaban en aquel abrazo cálido y reparador. Aquel encuentro marcaba el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad de reconstruir los pedazos rotos de una historia que había quedado interrumpida. Juntos, madre e hijo, emprendieron el camino hacia la casa de Martita para ver a Rolando, el verdadero padre de Arthur, que ahora era un anciano postrado en una cama debido a la enfermedad. Arthur le brindó la mejor atención hospitalaria posible durante sus últimos días, y los profesionales médicos se esforzaron al máximo para proporcionarle el cuidado más adecuado y confortable. A pesar de todos los esfuerzos, lamentablemente, don Rolando falleció. Sin embargo, encontró consuelo en el hecho de que pudo ver a su hijo una última vez antes de partir de este mundo. Este encuentro trascendental llenó su corazón de felicidad y le permitió despedirse de sus seres queridos con amor y paz. Finalmente, el joven millonario ha hallado la verdadera felicidad al lado de su amada madre. Juntos comparten momentos llenos de amor, apoyo incondicional, reconstruyendo el vínculo que los une. Ahora, visitan la última morada de su amado padre llevando en sus corazones la certeza de que su espíritu los acompaña en cada paso que dan. A pesar de la ausencia física, la presencia del padre se hace sentir en cada sonrisa y abrazo compartido.
Han encontrado la forma de honrar su memoria y mantenerlo vivo en sus recuerdos. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Pero antes de despedirnos, nos encantaría conocer su opinión sobre esta interesante historia. ¿Qué haría usted si se encontrara en la situación de Martita y Rolando, renunciando a su hijo? Tuvieron razón Martita y Rolando al dejar a su hijo, Arthur, en manos de sus patrones millonarios. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.